Hace 3 meses recibí una llamada que cambiaría mi percepción de todo lo que creía saber. Era un viejo amigo astrofísico del Observatorio Europeo Austral en Chile. Su voz temblaba. «Necesito que vengas», me dijo. «Hemos detectado algo y no sabemos qué hacer con esta información». Cuando le pregunté de qué se trataba, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente susurró: «Se avecina algo, Juan José, algo que no podemos detener». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el vuelo a Santiago. Durante décadas he investigado lo inexplicable, he visitado lugares donde el tiempo parece detenerse, he documentado fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar. Pero nunca en todos estos años había escuchado ese tono de urgencia mezclado con resignación en la voz de un científico de su calibre. Cuando finalmente nos encontramos en su oficina del observatorio, lo que me mostró en sus pantallas me dejó sin palabras. Permítanme explicarles algo fundamental antes de continuar. El universo está enviando señales constantemente. Ondas gravitacionales, pulsos de radio, variaciones en el campo magnético terrestre, todo está interconectado en una danza cósmica que apenas estamos comenzando a comprender. Durante años, los astrónomos han estado registrando estas señales, clasificándolas, intentando encontrarle sentido, pero en los últimos 18 meses algo ha cambiado drásticamente. Las señales se han vuelto más intensas, más frecuentes y, lo más inquietante, están sincronizadas. Mi amigo me mostró gráficos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, picos de energía registrados simultáneamente por observatorios en Chile, Hawái, Sudáfrica y Australia. Anomalías en el campo magnético terrestre que coincidían exactamente con explosiones de rayos gamma a miles de años luz de distancia. Y lo más perturbador, estas señales parecían estar acelerándose, como si algo estuviera aproximándose, como si el universo mismo estuviera preparándose para un evento de proporciones inimaginables. ¿Qué crees que significa?, le pregunté mientras analizaba los datos. Él se quitó las gafas, se frotó los ojos con cansancio y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Creo que algo está por atravesar el velo dimensional», dijo. «Y creo que nuestros ancestros lo sabían. Creo que por eso construyeron lo que construyeron, dejaron los mensajes que dejaron, nos estaban advirtiendo». Esa conversación me llevó a iniciar una investigación que me ha consumido día y noche durante los últimos 3 meses. He viajado a lugares remotos, he consultado a científicos que ponen en riesgo sus carreras al hablar conmigo, he revisado textos antiguos con una nueva perspectiva y lo que he descubierto es tan fascinante como aterrador. Permítanme compartirlo con ustedes porque creo que todos tenemos derecho a saber lo que se avecina. Pero antes de continuar, necesito contarles algo que ocurrió apenas 2 semanas después de mi visita al observatorio en Chile. Estaba en mi casa en Madrid revisando los documentos que mi amigo astrofísico me había proporcionado cuando recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El mensaje era breve pero inquietante. «Sé lo que estás investigando. Necesitamos hablar. No uses teléfono. Ven a estas coordenadas mañana al mediodía». Adjunto al correo había unas coordenadas GPS que correspondían a un lugar en las afueras de Toledo. Normalmente habría ignorado un mensaje tan misterioso. En mi carrera he recibido cientos de comunicaciones de personas que afirman tener información extraordinaria, y la mayoría resultan ser fantasías o engaños. Pero había algo en ese mensaje, una sensación visceral que no podía ignorar. Decidí ir, tomando las precauciones necesarias. Le dejé una nota a mi familia con las coordenadas y les dije que si no regresaba en 6 horas contactaran a las autoridades. El lugar resultó ser un antiguo molino abandonado junto a un río casi seco. Llegué exactamente al mediodía, como indicaba el mensaje. Al principio no vi a nadie. Caminé alrededor del edificio en ruinas, preguntándome si todo esto había sido una pérdida de tiempo. Entonces escuché una voz detrás de mí. «Benítez, gracias por venir». Me giré y vi a un hombre de unos 60 años, vestido con ropa informal pero claramente de buena calidad. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a la autoridad, pero sus ojos mostraban cansancio y algo más: miedo.
¿Quién eres?, le pregunté, manteniéndome alerta. Mi nombre no es importante, respondió. Lo que importa es lo que sé. He trabajado durante 35 años en proyectos clasificados relacionados con fenómenos anómalos, y hace 3 meses renuncié porque ya no podía seguir guardando silencio sobre lo que está ocurriendo. Me invitó a sentarnos en unas rocas junto al río, y durante las siguientes 3 horas me contó una historia que validaba todo lo que había estado investigando y añadía capas de complejidad que no había anticipado. Según este hombre, a quien llamaré simplemente el contacto, existe una red global de instalaciones de monitoreo que rastrean lo que él llamó incursiones dimensionales. Estas instalaciones, operadas por una coalición secreta de gobiernos y organizaciones privadas, han estado detectando un aumento exponencial en eventos donde las leyes físicas normales parecen suspenderse temporalmente. Estamos hablando de objetos que aparecen y desaparecen sin explicación, personas que experimentan episodios de tiempo perdido, lugares donde los instrumentos de medición se vuelven locos sin razón aparente. Me explicó. Lo más perturbador es que estos eventos están ocurriendo con un patrón, no son aleatorios. Están concentrados en ciertas líneas energéticas del planeta, en lugares que las culturas antiguas consideraban sagrados. Y la frecuencia de estos eventos se ha duplicado cada 6 meses durante los últimos 3 años. Hemos intentado modelar hacia dónde nos lleva esta curva exponencial, me dijo. Y según nuestros cálculos llegaremos a un punto de saturación en algún momento de los próximos 2 años. Cuando eso ocurra, estos eventos ya no serán aislados, serán continuos. El velo entre dimensiones no solo se adelgazará, se disolverá por completo. Le pregunté por qué había decidido contactarme específicamente. Porque eres uno de los pocos investigadores con credibilidad que no está atado a instituciones oficiales, respondió. Puedes publicar esto sin que te censuren o te despidan. Y necesitamos que la gente sepa. No para causar pánico, sino para que se preparen, porque cuando esto llegue, aquellos que no estén mentalmente preparados podrían sufrir colapsos psicológicos masivos. Me entregó una memoria USB. Aquí hay datos que respaldan todo lo que te he dicho. Úsalo sabiamente. Antes de irse, me dijo algo más. Hay algo que debes entender, Benítez. Esto no es solo un fenómeno físico. Tiene componentes que la ciencia materialista no puede explicar. Hay inteligencia detrás de esto. No sé si la llamarías extraterrestre, interdimensional o incluso espiritual, pero está ahí y está orquestando algo. Los antiguos lo sabían. Por eso dejaron tantas advertencias, por eso construyeron esos monumentos. No estaban adorando a dioses imaginarios, estaban interactuando con estas inteligencias y tratando de dejarnos un manual de supervivencia. Esa conversación me dejó aturdido durante días, pero cuando finalmente analicé el contenido de la memoria USB, encontré datos que confirmaban todo lo que el contacto me había dicho y más. Había registros de incidentes clasificados en lugares remotos de todo el mundo. En el mar de Bering, un barco de investigación ruso había registrado una anomalía temporal donde todos los relojes a bordo se detuvieron durante exactamente 23 minutos, pero ningún tripulante notó el tiempo perdido. Todos creían que solo habían pasado segundos. En el desierto de Gobi, un equipo de arqueólogos chinos había fotografiado estructuras que aparecían en sus cámaras, pero no eran visibles a simple vista. Y en los Andes peruanos, pobladores locales habían reportado ver ciudades en el cielo que aparecían al amanecer y desaparecían minutos después. Pero lo más inquietante en esos archivos era una sección etiquetada como Protocolo Omega. Este protocolo describía los pasos a seguir cuando el fenómeno alcanzara lo que llamaban masa crítica dimensional. Los pasos incluían el cierre de fronteras, la implementación de ley marcial en áreas afectadas y algo que llamaban contención de conciencia, lo cual, según las notas, implicaba el uso de tecnología para estabilizar las percepciones de la población durante el evento. No estaba claro qué significaba exactamente esto, pero la implicación era clara. Los gobiernos estaban preparándose para controlar cómo las personas experimentarían y recordarían el evento dimensional. Comencemos por algo que pocos conocen. En 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio captó una señal tan potente y tan claramente artificial
que el astrónomo que la detectó escribió «wow» en el margen del registro impreso. Esa señal, conocida desde entonces como la señal wow, duró exactamente 72 segundos y nunca más se volvió a detectar. Durante décadas ha sido un misterio. Oficialmente se sigue catalogando como fenómeno sin explicación, pero hay algo que no se ha hecho público, algo que descubrí en mis investigaciones. Esa señal no fue un evento aislado, fue la primera de una serie. En 1991 hubo otra, detectada por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Duró exactamente 72 segundos. En 2003, otra más, esta vez captada simultáneamente por 3 observatorios diferentes. Misma duración, mismo patrón. Y aquí viene lo inquietante, cada señal ha sido más potente que la anterior y el intervalo entre ellas se ha ido acortando. En 2015 hubo otra, en 2019 2 más. En 2023, 4. Y en lo que va de 2025 ya hemos tenido 7. Cuando confronté a varios astrónomos con esta información, la mayoría negó conocer estos datos, pero unos pocos, aquellos dispuestos a arriesgar su reputación, me confirmaron lo que ya sospechaba. Existe un protocolo de silencio. Las agencias espaciales de las principales potencias han acordado no divulgar estas detecciones para evitar el pánico masivo. Pero el pánico sería justificado, porque lo que estas señales están indicando es que algo o alguien está intentando comunicarse con nosotros desde una dimensión o ubicación que aún no comprendemos completamente. Ahora bien, esto es solo la punta del iceberg. Mientras investigaba estas señales tropecé con algo aún más extraordinario. Existe un proyecto clasificado, financiado conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones, cuyo nombre en código es Proyecto Umbral. Su objetivo oficial es estudiar las anomalías del espacio-tiempo cerca de agujeros negros supermasivos, pero su objetivo real es mucho más ambicioso y perturbador. Están tratando de predecir cuándo ocurrirá lo que llaman el evento de convergencia. Conseguí acceso a fragmentos de documentos del proyecto Umbral a través de un contacto que prefiero mantener en el anonimato. Lo que leí me dejó helado. Según sus cálculos, basados en complejos modelos matemáticos que incorporan física cuántica, relatividad general y teorías de cuerdas, nuestro universo está aproximándose a un punto de convergencia dimensional. En términos simples, las membranas que separan nuestra realidad de otras dimensiones se están adelgazando y cuando alcancen un grosor crítico, algo va a atravesar. ¿Qué va a atravesar? Esa es la pregunta que me ha quitado el sueño. Los científicos del proyecto Umbral tienen varias teorías. Algunos creen que será energía pura, una onda de radiación que transformará la materia a nivel subatómico. Otros piensan que serán entidades conscientes de dimensiones superiores, seres que perciben el tiempo de manera no lineal y que han estado observándonos esperando el momento preciso. Y hay quienes sostienen que lo que atravesará será información, conocimiento puro que alterará nuestra conciencia colectiva de forma irreversible. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Cuando les pregunté cuándo calculaban que ocurriría este evento de convergencia, la respuesta fue unánime. Según sus modelos más conservadores, tenemos entre 18 meses y 3 años. Según los modelos más agresivos, podría ocurrir en cualquier momento y no hay absolutamente nada que podamos hacer para detenerlo. Es un proceso cósmico que está más allá de nuestro control, como intentar detener la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta revelación me llevó a reconsiderar todo lo que había investigado durante décadas. Comencé a revisar mis notas sobre civilizaciones antiguas, sobre las profecías que había documentado en diferentes culturas, sobre los monumentos megalíticos cuyo propósito nunca hemos comprendido del todo, y empecé a ver un patrón, una narrativa que se repetía una y otra vez. La advertencia de un gran cambio, de un momento en que el cielo se abriría, de un tiempo en que lo invisible se haría visible. Los mayas no solo predijeron el fin de un ciclo en 2012, hablaron de la entrada en una nueva era, de un tiempo de transformación.
Pero hay algo que muchos investigadores pasaron por alto. En el Códice Dresden, uno de los pocos textos mayas que sobrevivieron a la conquista española, hay referencias específicas a las señales del cielo que precederían a esta transformación, señales que ocurrirían con mayor frecuencia hasta que el velo se rasgue por completo. Viajé a Guatemala para consultar con un anciano guardián de la tradición maya, don Pedro, un hombre de 87 años cuyos antepasados fueron sacerdotes del calendario sagrado, me recibió en su humilde casa en las montañas. Cuando le mostré los datos astronómicos, las gráficas de las señales que se habían detectado, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. El tiempo del que hablaron nuestros abuelos ha llegado, me dijo. Las estrellas están alineándose. El gran cambio está cerca. Me explicó que en la cosmología maya existe el concepto de Bactunes, períodos de aproximadamente 394 años. Acabamos de entrar en el Bactún 14 y, según sus cálculos tradicionales, este período está marcado por lo que ellos llaman el despertar de los dormidos. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Hay seres que han estado esperando, me dijo. Seres que existen en el tiempo de manera diferente a nosotros. Ellos saben cuándo las puertas entre mundos se abren y están preparándose para cruzar. Esto me llevó a revisar profecías de otras culturas. Los Hopi en Arizona hablan del final del cuarto mundo y la entrada al quinto mundo, un tiempo de purificación y transformación. Sus profecías mencionan específicamente señales en el cielo, temblores en la tierra y un momento en que las estrellas caerán y el cielo se partirá. Viajé a la reserva Hopi y hablé con un anciano cuyo nombre no puedo revelar por respeto a su tradición. Sus palabras fueron escalofriantes. Ya hemos visto la mayoría de las señales. Solo falta la última, cuando el cielo se llene de casas giratorias en el aire. Entonces sabremos que el cambio final está aquí. Cuando le pregunté qué eran las casas giratorias en el aire, él señaló al cielo y dijo: ustedes las llaman satélites. Cuando el cielo esté tan lleno de ellas que comiencen a caer como lluvia de estrellas, el portal se abrirá. Me quedé helado. Los Hopi no tenían manera de saber que estamos en medio de una carrera espacial sin precedentes, con miles de satélites siendo lanzados cada año. La empresa SpaceX Alone planea poner más de 40.000 satélites en órbita y ya hemos comenzado a ver los primeros accidentes, los primeros casos de basura espacial cayendo a la Tierra, pero las profecías no se limitan a las Américas. En el Tíbet, los textos del Kalachakra Tantra hablan de un tiempo llamado la era de conflicto, que precederá a una gran transformación global. Según estos textos, en esta era los límites entre los mundos se volverán permeables y seres de otras dimensiones caminarán entre los hombres. Consulté con un lama que había estudiado estos textos durante toda su vida. Su interpretación fue clara. Estamos en las etapas finales de la era de conflicto. Las señales están por todas partes: guerras sin sentido, clima errático, la tecnología superando a la sabiduría. Y cuando la transformación llegue, no será el fin, sino un renacimiento. Pero será doloroso, como todo nacimiento. Estas convergencias entre tradiciones antiguas y datos científicos modernos no pueden ser coincidencia. Algo está sucediendo, algo que nuestros ancestros intuyeron o tal vez incluso experimentaron en ciclos anteriores de la civilización humana. Y lo más inquietante es que los datos científicos confirman que estamos en un momento crítico de cambio. Déjenme explicarles algo sobre el campo magnético terrestre. Este campo es lo que nos protege de la radiación solar y cósmica, es como un escudo invisible que rodea nuestro planeta. Pero este campo no es constante, se mueve, fluctúa, y cada ciertos miles de años se invierte completamente. Los polos magnéticos se intercambian, el norte magnético se convierte en sur y viceversa. Esto ha ocurrido cientos de veces en la historia geológica de la Tierra y, según los últimos datos, estamos en las etapas iniciales de una de estas inversiones.
El norte magnético se ha estado moviendo a una velocidad sin precedentes en los últimos 20 años, se ha desplazado más de 200-300 kilómetros desde el Ártico canadiense hacia Siberia. Esta velocidad de movimiento es 10 veces mayor que el promedio histórico y en los últimos 3 años el campo magnético terrestre se ha debilitado un 9%, una disminución alarmante. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro escudo protector se está debilitando justo cuando más lo necesitamos. Pero hay más. Visité el Instituto de Geomagnetismo en París, donde guardan registros del campo magnético terrestre que se remontan a más de 400 años. Un geofísico me mostró algo extraordinario. Las fluctuaciones en el campo magnético no son aleatorias, siguen patrones complejos y cuando analizas estos patrones con algoritmos de inteligencia artificial, emerge algo asombroso. Las fluctuaciones parecen estar respondiendo a algo externo, algo que está influenciando el campo desde fuera de la Tierra. ¿Qué podría influenciar nuestro campo magnético desde el espacio?, le pregunté. Hay muchas posibilidades, respondió. Tormentas solares, rayos cósmicos de supernovas lejanas, incluso variaciones en el campo gravitacional causadas por el paso de objetos masivos. Pero lo que estamos viendo ahora no coincide con ningún patrón conocido. Es como si algo estuviera ejerciendo una influencia constante y creciente sobre el campo magnético terrestre, y si tuviera que especular, diría que esa influencia viene de una fuente que no hemos identificado todavía. Esta conversación me llevó a investigar otros fenómenos geofísicos anómalos y lo que descubrí fue una cascada de eventos interconectados que apuntan a un cambio fundamental en nuestro planeta. La resonancia Schumann, que es la frecuencia electromagnética natural de la Tierra, normalmente oscila alrededor de 7,83 Hz. Pero desde 2014 ha habido picos que alcanzan hasta 16 Hz y en algunos casos excepcionales hasta 36 Hz. Estos picos están ocurriendo con mayor frecuencia. Para quienes no están familiarizados con la resonancia Schumann, imagínenla como el latido electromagnético de la Tierra. Es la frecuencia a la que vibra la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera. Y resulta que esta frecuencia está muy cerca de la frecuencia del cerebro humano en estado alfa, ¿no?, el estado de conciencia relajada y meditativa. Muchos investigadores creen que existe una conexión profunda entre la resonancia Schumann y la conciencia humana colectiva. Y si esta frecuencia está aumentando, ¿qué efecto tendrá sobre nosotros? Consulté con neurocientíficos que estudian la relación entre campos electromagnéticos y la actividad cerebral. Lo que me dijeron fue fascinante y perturbador a la vez. Existe evidencia creciente de que cambios en el campo electromagnético terrestre pueden afectar la actividad neuronal humana. Específicamente pueden alterar los patrones de ondas cerebrales, afectar la producción de neurotransmisores y potencialmente expandir o contraer la conciencia humana, ¿no? En otras palabras, estos cambios geofísicos podrían estar afectando literalmente cómo pensamos, sentimos y percibimos la realidad. Una neurobióloga de la Universidad de Stanford me mostró estudios que nunca han sido publicados en revistas científicas convencionales. Estos estudios demostraban que cuando se expone a sujetos humanos a campos electromagnéticos que replican las anomalías que estamos viendo en el campo terrestre, ocurren cambios medibles en la actividad cerebral. Específicamente, aumenta la actividad en las áreas del cerebro asociadas con la percepción extrasensorial, la intuición y lo que algunos llaman estados místicos de conciencia. No estamos seguros de por qué ocurre esto, me explicó, pero parece que el cerebro humano tiene capacidades latentes que solo se activan bajo ciertas condiciones electromagnéticas específicas. Y esas condiciones están volviéndose cada vez más comunes a medida que el campo magnético terrestre fluctúa. Le pregunté si había evidencia histórica de que esto hubiera ocurrido antes. Eso es lo más fascinante, respondió. Cuando analizamos núcleos de hielo de la Antártida y Groenlandia, podemos reconstruir la historia del campo magnético terrestre. Y resulta que en momentos de grandes cambios civilizacionales, momentos en que sociedades enteras parecían transformarse repentinamente, el campo magnético estaba experimentando fluctuaciones similares a las que vemos ahora.
Es como si los grandes saltos en conciencia humana estuvieran sincronizados con cambios geomagnéticos. Esta información me llevó a reconsiderar la historia humana desde una nueva perspectiva. Y si los grandes momentos de iluminación espiritual, las épocas de profetas y visionarios, no fueron solo eventos culturales o religiosos, sino respuestas a cambios geofísicos reales, y si el campo magnético terrestre actúa como una especie de sintonizador que regula qué frecuencias de conciencia podemos acceder como especie, decidí investigar más a fondo este aspecto histórico. Viajé a la Biblioteca del Vaticano, donde gracias a contactos que he cultivado durante décadas obtuve acceso a documentos antiguos raramente mostrados al público. Entre estos documentos había cartas de santos y místicos cristianos que describían experiencias que se alineaban perfectamente con lo que estamos viendo hoy. Santa Hildegarda de Bingen, una monja del siglo XII, escribió detalladamente sobre visiones en las que veía múltiples mundos superpuestos y seres de luz que existían entre los pliegues de la realidad. San Juan de la Cruz describió experiencias de tiempo suspendido y momentos en que las fronteras entre el yo y el cosmos se disolvían. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un documento que data del año 1178, escrito por monjes en Canterbury, Inglaterra. El documento describe un evento extraordinario. Durante varios días, el cielo sobre Inglaterra se llenó de luces inexplicables. El tiempo pareció moverse de manera errática, con algunos días pareciendo durar solo horas y algunas horas pareciendo durar días, y la población experimentó lo que los monjes llamaron visitaciones de ángeles y demonios. Pero lo más relevante es que los registros geológicos muestran que precisamente en ese año el campo magnético terrestre experimentó una fluctuación significativa registrada en muestras de sedimentos. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Los años en que las culturas reportan eventos místicos masivos, encuentros con lo divino o grandes transformaciones espirituales coinciden con anomalías geomagnéticas. Es como si el universo tuviera un calendario, momentos en que las puertas entre realidades se abren más fácilmente, permitiendo que la conciencia humana se expanda temporalmente. Pero entonces me surgió una pregunta inquietante. Si estos eventos han ocurrido antes y las sociedades sobrevivieron, ¿por qué esta vez parece diferente? ¿Por qué hay tanta urgencia en las advertencias que estoy recibiendo? La respuesta, descubrí, tiene que ver con la escala. Los eventos anteriores fueron localizados o de duración relativamente corta. Lo que se avecina ahora, según todos los indicadores, será global y prolongado. No será un evento de días o semanas. Será un cambio de fase que podría durar meses o incluso años, durante el cual las leyes de la realidad tal como las conocemos serán fundamentalmente alteradas. Para comprender mejor la escala de lo que podríamos enfrentar, necesitaba hablar con más científicos que estuvieran estudiando estos fenómenos desde diferentes ángulos. Mi siguiente viaje me llevó a Hawái, al observatorio del Mauna Kea. Allí me reuní con un astrofísico que ha estado monitoreando lo que él llama ventanas dimensionales en el espacio cercano a la Tierra. Según sus observaciones, estas ventanas son puntos donde el tejido del espacio-tiempo parece más delgado, permitiendo que la energía y posiblemente la materia pasen entre dimensiones. Lo que estamos viendo es sin precedentes, me explicó mientras me mostraba imágenes telescópicas de estas anomalías. Hace 5 años detectábamos tal vez una de estas ventanas cada 2 o 3 meses. Ahora las detectamos varias veces por semana. Y no solo eso, están volviéndose más grandes y permaneciendo abiertas por periodos más largos. Le pregunté qué creía que significaba esto. Significa que la barrera entre nuestra dimensión y otras está colapsando, y cuando colapse completamente no sé qué pasará. Podríamos ser inundados con energía de dimensiones superiores. Podríamos ver emerger estructuras y entidades que actualmente son invisibles para nosotros. Literalmente podríamos despertar un día y encontrar que el universo se ve completamente diferente. Esta posibilidad me llevó a preguntarme sobre las implicaciones prácticas. ¿Cómo funcionaría la sociedad si de repente pudiéramos percibir dimensiones adicionales? ¿Cómo afectaría esto a nuestros sistemas de comunicación, transporte, economía? Un físico teórico en Berkeley, con quien hablé,
tenía algunas ideas fascinantes. Si accediéramos a dimensiones superiores, especuló, conceptos como distancia y separación podrían volverse obsoletos. En dimensiones superiores, dos puntos que parecen estar separados en nuestro espacio tridimensional podrían estar en contacto directo. Esto significaría que la comunicación instantánea a través de cualquier distancia sería posible. El viaje podría volverse obsoleto porque podrías simplemente plegar el espacio para estar donde quieres estar. Pero agregó una advertencia crucial: el problema es que nuestra tecnología está diseñada para funcionar en 3 dimensiones más tiempo. Si de repente nos encontramos operando en más dimensiones, la mayoría de nuestra tecnología podría fallar o comportarse de maneras impredecibles. Imagina que un avión está volando y de repente percibe que puede moverse en direcciones que antes no existían. Los sistemas de navegación no sabrían qué hacer, lo mismo con satélites, redes de computadoras, todo. Podríamos experimentar un colapso tecnológico masivo, no porque nuestros dispositivos se rompan, sino porque la realidad en la que fueron diseñados para operar ya no existe de la misma manera. Esta posibilidad de un colapso tecnológico agregaba otra capa de complejidad a la situación. Nuestra sociedad moderna depende completamente de la tecnología. Sin ella, sistemas básicos como distribución de alimentos, suministro de agua, comunicaciones, todo colapsaría en días. Y si el evento dimensional ocurre repentinamente, podríamos no tener tiempo para prepararnos. Esto me llevó a contactar a expertos en resiliencia y preparación para desastres. Esto me llevó a considerar algo que había observado en mis investigaciones pero nunca había conectado: el aumento global en experiencias místicas, avistamientos de fenómenos inexplicables y lo que algunos llaman despertares espirituales. En los últimos 10 años ha habido un incremento exponencial en reportes de personas que experimentan cambios profundos en su conciencia, visiones, experiencias extracorporales, contactos con entidades no identificadas. Todos estos fenómenos están en aumento. Y no solo entre personas predispuestas a creer en lo paranormal, sino también entre científicos, militares y personas escépticas que nunca habían tenido este tipo de experiencias. Recuerdo una conversación que tuve con un piloto comercial en Madrid. Este hombre, con 25 años de experiencia volando, me contó algo que no le había dicho a nadie por miedo a perder su licencia. Durante un vuelo nocturno sobre el Atlántico, él y su copiloto vieron algo que desafía toda explicación. Una estructura de luz de dimensiones colosales apareció frente a su avión. No estaba en el radar, no emitía señales de radio. Simplemente estaba ahí, suspendida en el espacio, como si el aire mismo se hubiera solidificado en formas geométricas luminosas. La estructura permaneció visible durante casi 3 minutos y luego desapareció instantáneamente. No se desvaneció gradualmente, me explicó. Simplemente dejó de estar ahí como si alguien hubiera apagado un interruptor. Este tipo de avistamientos se han multiplicado, y no solo en el aire. Submarinistas en diferentes partes del mundo reportan anomalías bajo el agua, estructuras que aparecen y desaparecen, luces que se mueven a velocidades imposibles en las profundidades oceánicas, sonidos extraños que no corresponden a ninguna fuente conocida. Es como si el velo entre en nuestra realidad y algo más estuviera adelgazándose, permitiendo que veamos, aunque sea brevemente, lo que hay al otro lado. Ahora bien, es importante que entienda lo siguiente: no estoy sugiriendo que extraterrestres estén invadiendo nuestro planeta. Esa sería una explicación demasiado simple para algo mucho más complejo. Lo que los datos sugieren es que estamos experimentando un fenómeno multidimensional, algo que involucra no solo nuestro espacio tridimensional, sino dimensiones adicionales que normalmente no percibimos. La física moderna, específicamente la teoría de cuerdas, postula la existencia de hasta 11 dimensiones. Nosotros solo podemos percibir 3 dimensiones espaciales más el tiempo, pero ¿qué pasaría si las otras dimensiones se volvieran accesibles? ¿Qué pasaría si el evento que se avecina es precisamente eso, una expansión de nuestra percepción dimensional? Para explorar esta posibilidad, viajé al CERN en Suiza. Allí hablé con físicos que trabajan en el Gran Colisionador de Hadrones. Oficialmente están investigando las partículas fundamentales de la materia. Pero
Extraoficialmente, algunos de ellos están explorando algo mucho más extraordinario. Me reuní con uno de estos físicos en un café fuera de las instalaciones del CERN. No puedo revelar su nombre, pero lo que me contó fue revelador. Hemos observado anomalías en las colisiones de partículas, me dijo en voz baja, mirando constantemente alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Hay momentos en que las partículas desaparecen completamente durante la colisión. No se desintegran, no se transforman en energía, simplemente desaparecen. Y luego, milisegundos después, reaparecen, pero con propiedades ligeramente alteradas. Le pregunté qué creía que significaba esto. Creo que las partículas están atravesando brevemente a otras dimensiones. Y creo que esto está sucediendo con mayor frecuencia. Es como si las barreras dimensionales se estuvieran volviendo más permeables. Esta información confirmó mis sospechas más profundas. El universo no es estático, está en constante evolución, y parece que estamos aproximándonos a un punto crítico, a un momento de transición. Pero, ¿transición hacia qué? Para responder esa pregunta necesitaba comprender mejor qué han dicho aquellos que afirman haber experimentado ya este tipo de expansión de conciencia. Durante los últimos 2 meses he entrevistado a más de 50 personas de diferentes partes del mundo que reportan experiencias de lo que llaman contacto dimensional. Estas personas vienen de todos los ámbitos de la vida, profesores universitarios, médicos, ingenieros, artistas, no son fanáticos ni personas con problemas mentales. Son individuos funcionales que han experimentado algo que ha transformado su comprensión de la realidad. Y lo fascinante es que, aunque sus experiencias tienen detalles únicos, hay temas comunes que aparecen una y otra vez. Muchos reportan una sensación de expansión temporal. Describen momentos en que el tiempo parece detenerse o expandirse, permitiéndoles experimentar horas o incluso días en lo que en el tiempo normal son solo segundos. Otros hablan de encuentros con entidades o presencias que no tienen forma física pero que transmiten información directamente a su conciencia. Y casi todos mencionan una sensación abrumadora de que algo importante está por ocurrir, un evento que transformará fundamentalmente la existencia humana. Una de estas personas, una neurobióloga de Barcelona, me describió su experiencia con notable claridad. Estaba trabajando en mi laboratorio tarde por la noche cuando de repente todo cambió. El espacio alrededor de mí se volvió líquido, fluido, podía ver capas de realidad superpuestas, como si el mundo normal fuera solo una de muchas versiones existiendo simultáneamente, y había presencias, inteligencias que existían en estas otras capas. No eran amenazantes, eran observadoras. Y de alguna manera supe que estaban esperando a que alcancemos un cierto punto de desarrollo antes de revelarse completamente. Estas experiencias podrían descartarse como alucinaciones o delirios si no fuera por 2 hechos importantes. Primero, muchas de estas personas experimentan sus vivencias de manera simultánea, aunque estén en diferentes partes del mundo y no tengan contacto entre sí. Y segundo, algunos de los detalles que describen en sus experiencias han sido posteriormente confirmados por descubrimientos científicos. Es como si estuvieran accediendo a información que normalmente no deberíamos poder conocer. Un físico cuántico en Tokio me contó que durante una meditación profunda experimentó lo que él describe como ver las ecuaciones del universo, vio estructuras matemáticas complejas que explicaban cómo la conciencia interactúa con la realidad cuántica. Semanas después, sin buscar activamente, se topó con artículos de investigación recientes que describían exactamente las mismas estructuras matemáticas que él había visualizado. No puedo explicarlo, me dijo, pero creo que accedí a información que está más allá del alcance normal de mi mente. Estos casos sugieren que ya estamos experimentando los efectos preliminares del evento que se avecina. Es como si algunas personas, por razones que aún no comprendemos, estuvieran sirviendo como sensores tempranos de un cambio más grande. Son como los canarios en la mina de carbón, detectando algo que pronto todos experimentaremos.
Pero no todo lo que se avecina parece positivo. También he hablado con personas que reportan experiencias más oscuras, más perturbadoras. Un psiquiatra en Londres me habló de un incremento alarmante en casos de lo que él llama crisis dimensional, pacientes que experimentan episodios en los que pierden completamente el sentido de identidad personal, sintiendo que son múltiples personas en múltiples lugares simultáneamente. No es esquizofrenia, insistió. Los síntomas son diferentes. Es como si estas personas estuvieran experimentando demasiadas realidades al mismo tiempo y sus mentes no pudieran procesarlo. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para lo que se avecina? Si realmente estamos aproximándonos a un cambio dimensional o a una expansión de la conciencia humana, ¿tenemos las herramientas psicológicas y espirituales para manejarlo? La respuesta, me temo, es que probablemente no. Como especie hemos estado tan enfocados en el desarrollo tecnológico que hemos descuidado el desarrollo interno. Hemos construido máquinas que pueden explorar el cosmos, pero no hemos cultivado la capacidad de explorar las profundidades de nuestra propia conciencia. Esto me llevó a visitar centros de meditación y práctica espiritual en diferentes partes del mundo. En India pasé tiempo con yogis que han dedicado sus vidas a expandir su conciencia. En el Tíbet estudié con monjes que practican técnicas de visualización extremadamente complejas, y en América del Sur participé en ceremonias con chamanes que trabajan con plantas maestras. Lo que descubrí es que estas tradiciones antiguas han desarrollado tecnologías de la conciencia, métodos para navegar estados expandidos de percepción. Un monje tibetano de 73 años, que ha pasado más de 50 años en retiros de meditación, me dijo algo que me impactó profundamente. El cambio que está viniendo, me explicó, no es algo que deba temerse, es natural, como el cambio de las estaciones. Pero para aquellos que no han preparado sus mentes, será como una tormenta que los arrastra. Para los que han practicado, será como navegar en un barco. Las aguas serán las mismas para todos, pero la experiencia será muy diferente. Le pregunté qué deberíamos hacer para prepararnos. Su respuesta fue simple pero profunda. Aprendan a observar su mente sin identificarse con ella. Practiquen la ecuanimidad frente a todas las experiencias. Y sobre todo cultiven la compasión, porque en los tiempos venideros muchos estarán confundidos y asustados. Aquellos que mantengan la claridad interior podrán ayudar a otros. Mientras procesaba todas estas investigaciones, empecé a notar algo más. Los gobiernos saben, no todo, pero saben que algo está ocurriendo. A través de contactos en diferentes agencias de inteligencia, descubrí que existe una directiva clasificada emitida conjuntamente por los países del G7 relacionada con lo que llaman escenarios de disrupción de realidad. Este documento, del cual solo he podido leer fragmentos, describe protocolos para manejar eventos que desafíen la comprensión convencional de la realidad. Entre los escenarios contemplados está la aparición masiva de fenómenos inexplicables, el colapso temporal de sistemas tecnológicos sin causa aparente y cambios repentinos en la percepción colectiva de la humanidad. Los protocolos incluyen planes para mantener el orden público, controlar el flujo de información y coordinar respuestas internacionales. Pero lo más revelador es que estos protocolos no se desarrollaron como ejercicios hipotéticos. Se desarrollaron en respuesta a briefings de inteligencia sobre eventos reales que ya están ocurriendo, solo que a pequeña escala y en lugares remotos. Un analista de inteligencia que trabajó en la preparación de estos protocolos me confesó: nos están preparando para algo. No nos dicen exactamente qué, pero los niveles superiores están muy preocupados. Han visto los datos astronómicos, los reportes geofísicos, los patrones de avistamientos, y aunque públicamente todo parece normal, detrás de las puertas cerradas hay una sensación de urgencia que nunca había visto en mis 20 años de carrera. Esta confirmación de que los poderes establecidos están conscientes del problema pero no están informando al público plantea serias cuestiones éticas. ¿Tenemos derecho a saber lo que se avecina o es mejor mantener a la población en la ignorancia para evitar el pánico?
Personalmente creo que la verdad siempre es preferible, ¿no? El pánico surge de lo desconocido, de sentirse indefenso. Si la gente comprende lo que está sucediendo y tiene herramientas para procesarlo, puede responder con sabiduría en lugar de miedo. Pero aquí está el dilema. Incluso si decidiéramos informar al público, ¿cómo explicamos algo que apenas estamos comenzando a comprender nosotros mismos? ¿Cómo le dices a la humanidad que la realidad tal como la conocemos está a punto de cambiar fundamentalmente? ¿Cómo preparas a miles de millones de personas para un evento que no tiene precedentes en la historia documentada? Estas preguntas me llevaron de vuelta al principio, a las señales que los antiguos dejaron, porque cuanto más investigo, más me convenzo de que esto no es nuevo. Ha ocurrido antes, nuestros ancestros experimentaron eventos similares y dejaron pistas para ayudarnos a navegarlos. El problema es que hemos olvidado cómo leer estas pistas. Regresé a Egipto, a las pirámides de Giza. Estas estructuras siempre me han fascinado, no solo por su magnitud, sino por su precisión. Están alineadas perfectamente con las estrellas de la constelación de Orión, específicamente con la posición que esas estrellas tenían hace 12.500 años. ¿Por qué esa fecha específica? ¿Qué estaban conmemorando o señalando los constructores de las pirámides? Esta vez mi investigación en Egipto fue mucho más profunda. Un arqueólogo egipcio con quien he trabajado en varias ocasiones, el doctor Ahmed Khalil, me llevó no solo a las cámaras conocidas, sino a túneles que raramente se muestran incluso a investigadores. Hay cosas aquí que el ministerio prefiere mantener en secreto. Me confió mientras descendíamos por escaleras de piedra que parecían adentrarse en las entrañas de la meseta de Giza, no porque sean peligrosas, sino porque no encajan en la narrativa oficial de cómo se construyeron las pirámides. Lo que me mostró me dejó sin palabras. Debajo de la Gran Pirámide, a una profundidad de casi 30 metros, existe una cámara que no aparece en ningún mapa oficial. Las paredes de esta cámara están cubiertas con inscripciones en una forma de jeroglíficos que el doctor Khalil describe como protoegipcio, un estilo de escritura que predataría incluso la dinastía más antigua conocida. Pero no fue la antigüedad de las inscripciones lo que me impactó, sino su contenido. He dedicado 20 años a descifrar estos textos, me explicó el doctor Khalil, iluminando con su linterna secciones específicas de las paredes. Y lo que cuentan es una historia que la egiptología convencional no quiere aceptar. Hablan de un tiempo anterior a la dinastía egipcia, un tiempo cuando este lugar era un centro de conocimiento para una civilización mucho más avanzada, y describen un evento que ellos llaman la Gran Separación. Según estos textos, hace aproximadamente 12.500 años, la humanidad vivía en un estado de conciencia expandida. Las personas podían percibir múltiples dimensiones simultáneamente y comunicarse directamente con lo que los textos llaman los resplandecientes, seres que existían en dimensiones superiores. Pero entonces ocurrió un evento cósmico, la Gran Separación, en el cual las dimensiones se separaron más claramente. La humanidad perdió su capacidad de percibir más allá de las 3 dimensiones espaciales básicas. Fue como si un velo cayera sobre la conciencia colectiva humana. Pero aquí está la parte más importante, continuó el doctor Khalil, señalando una sección específica del texto. Los textos predicen que esta separación es temporal, es parte de un ciclo, y describen señales específicas que indicarían cuándo el ciclo estaría completándose, cuándo el velo comenzaría a levantarse nuevamente. Comenzó a traducir las señales descritas en el texto y cada una me envió escalofríos por la columna vertebral porque todas se estaban manifestando en nuestro tiempo actual. La primera señal: las estrellas cantarán con voces múltiples. El doctor Khalil interpretaba esto como señales de radio procedentes del cosmos, exactamente lo que estamos detectando con frecuencia creciente. La segunda señal: la Tierra temblará su memoria, interpretado como el aumento en actividad sísmica y volcánica que hemos visto en los últimos años. La tercera señal: los hombres verán con muchos ojos pero comprenderán menos, una posible referencia a nuestra era de sobrecarga de información donde tenemos acceso a más datos que nunca pero menos sabiduría. Y la cuarta señal, la más específica: el escudo invisible que protege se debilitará y los 2 mundos comenzarán a mezclarse.
Creo que se refieren al campo magnético terrestre, me dijo el doctor Khalil, y todos sabemos que se está debilitando. Cuando todas estas señales se manifiesten simultáneamente, los textos dicen que el tiempo del retorno habrá llegado. El velo se levantará y la humanidad volverá a ver como veía antes de la gran separación. Pero advierten que no todos pasarán este cambio fácilmente. Aquellos cuyos corazones estén llenos de miedo y apego material experimentarán gran sufrimiento. Solo aquellos que hayan cultivado la sabiduría interior navegarán el cambio con gracia. Pasé 3 días más en Egipto, explorando otros sitios con el doctor Khalil. Visitamos el templo de Dendera, donde el famoso zodíaco de Dendera muestra constelaciones en posiciones que corresponden a épocas mucho más antiguas que el templo mismo. Fuimos a Abidos, donde el helicóptero de Abidos y otros jeroglíficos anómalos han desconcertado a investigadores durante años. Y finalmente pasamos una noche en el interior de la Gran Pirámide, una experiencia que el doctor Khalil organizó con gran dificultad y que cambió mi percepción de estas estructuras para siempre. Estar dentro de la Gran Pirámide de noche, en completa oscuridad y silencio, es una experiencia difícil de describir. Hay una sensación de presencia, como si la estructura misma estuviera viva de alguna manera. El doctor Khalil me explicó que esto no es imaginación. Las pirámides fueron diseñadas como máquinas de conciencia, me dijo. Su geometría, su orientación, los materiales utilizados, todo fue calculado para crear un entorno que facilitara estados expandidos de conciencia. Los faraones no venían aquí para ser enterrados, venían aquí para ser transformados, para iniciar viajes a otras dimensiones. Mientras meditábamos en la cámara del rey, experimenté algo que desafiaba toda explicación racional. Vi, o más precisamente, percibí, capas de tiempo superpuestas. Vi la cámara como está ahora, vacía y silenciosa, pero simultáneamente vi la misma cámara ocupada por figuras vestidas con ropas antiguas realizando algún tipo de ceremonia. Y vi algo más. Vi la cámara en un futuro, con tecnología que no reconocía, con seres que no eran completamente humanos o al menos no como los humanos actuales. Todo existiendo al mismo tiempo, como si el pasado, presente y futuro fueran solo diferentes perspectivas de una realidad única y atemporal. Cuando salimos de la pirámide al amanecer, le conté al doctor Khalil lo que había experimentado. Él sonrió con comprensión. Eso es lo que las pirámides hacen, me dijo. Te dan un vistazo de cómo es la realidad realmente, más allá de nuestra percepción lineal limitada del tiempo, y creo que cuando el evento que se avecina finalmente ocurra, esa percepción expandida del tiempo se volverá normal para todos. Ya no estaremos atrapados en el momento presente, moviéndonos hacia adelante segundo a segundo. Percibiremos el tiempo como realmente es, un paisaje que podemos navegar en múltiples direcciones. Esta experiencia en Egipto profundizó mi comprensión de lo que podríamos enfrentar, pero también planteó nuevas preguntas. Si las civilizaciones antiguas experimentaron este tipo de cambio dimensional antes, ¿qué les pasó? ¿Por qué sus civilizaciones eventualmente colapsaron? ¿Fue el cambio dimensional lo que las destruyó o fueron otros factores? Para explorar estas preguntas, mi siguiente destino fue Perú. Específicamente quería investigar los sitios megalíticos de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, que muestran técnicas de construcción que aún no podemos replicar con nuestra tecnología moderna. Pero también quería hablar con los guardianes del conocimiento andino, los cueros, descendientes directos de los incas que mantienen vivas tradiciones ancestrales. Llegar a las comunidades cuero no es fácil. Viven en lo alto de los Andes, altitudes donde el aire es tan delgado que cada paso es un esfuerzo. Pero después de varios días de viaje, guiado por un antropólogo peruano que ha trabajado con estas comunidades durante años, finalmente llegué a una aldea donde me esperaba un anciano Paco, un sacerdote andino llamado Don Sebastián. Don Sebastián tenía 94 años, pero una claridad mental impresionante. A través de un traductor, ya que él hablaba principalmente quechua con algo de español, me contó sobre las profecías cuero, sobre el Pachacuti, el tiempo de volver. Nuestros ancestros sabían que este tiempo llegaría, me explicó. No es el fin del mundo, como algunos dicen. Es el fin de una manera de vivir y el comienzo de otra. Es cuando el mundo
se pone de cabeza para volver a estar del lado correcto. Le pregunté qué señales indicarían que el Pachacuti estaba cerca. Cuando los glaciares lloren hasta desaparecer, dijo, refiriéndose al derretimiento de los glaciares andinos que ha sido tan dramático en los últimos años. Cuando la madre tierra grite de dolor, posiblemente refiriéndose al aumento en desastres naturales, cuando los niños enseñen a los ancianos una inversión de la sabiduría tradicional que vemos en nuestra era digital, y cuando el cielo muestre sus secretos, quizás refiriéndose a los fenómenos celestes anómalos que estamos observando, pero hay una señal más, continuó don Sebastián, la más importante. Cuando las personas comiencen a recordar quiénes son realmente, cuando el sueño colectivo comience a romperse y las personas despierten a su verdadera naturaleza, esa es la señal definitiva de que el Pachacuti está aquí. Me miró directamente a los ojos con una intensidad inquebrantable y esa señal ya está aquí, Benítez. Las personas están despertando. Tal vez tú eres una de ellas. Por eso estás aquí, haciendo estas preguntas. Don Sebastián me llevó a un lugar sagrado cerca de la aldea, una cueva que albergaba pinturas rupestres de miles de años de antigüedad. Estas pinturas mostraban escenas que parecían describir exactamente el tipo de fenómenos dimensionales de los que había estado investigando, figuras humanas con auras o campos de energía visibles, seres que parecían estar hechos de luz, estructuras geométricas complejas flotando en el cielo, y lo más inquietante, una imagen que claramente mostraba dos mundos superpuestos como si dos realidades existieran en el mismo espacio. Esto no es imaginación, me dijo don Sebastián señalando las pinturas. Esto es memoria. Nuestros ancestros vieron estas cosas. Vivieron en un tiempo cuando el velo era delgado, cuando los mundos se mezclaban, y dejaron estos registros para recordarnos que esto ha ocurrido antes y ocurrirá de nuevo. No debemos temerlo. Debemos prepararnos para ello. Pasé varios días más con la comunidad cuero aprendiendo sobre sus prácticas espirituales y su cosmovisión. Tienen técnicas específicas para lo que llaman limpiar la energía pesada, rituales para mantener el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual y métodos para comunicarse con lo que llaman los apus, espíritus de las montañas que actúan como guardianes y guías. Participé en una ceremonia de ofrenda a los apus y durante esa ceremonia experimenté algo extraordinario. Mientras el Paco cantaba y hacía ofrendas al fuego ceremonial, sentí una presencia algo vasto y antiguo que observaba desde las montañas circundantes. No era amenazante, pero era poderoso de una manera que desafiaba la descripción. Era como si la montaña misma fuera consciente, como si la tierra tuviera ojos y nos estuviera mirando. Y recibí un mensaje no en palabras, sino en comprensión directa. El gran cambio viene. Los que se aferren a lo viejo sufrirán. Los que abracen lo nuevo florecerán. Prepara tu corazón, no tus manos. Cuando compartí esta experiencia con don Sebastián después de la ceremonia, él simplemente asintió. Los apus han hablado contigo, dijo. Eso es bueno. Significa que tu trabajo es importante. Significa que debes continuar diciéndole a las personas lo que estás aprendiendo. Pero recuerda, el mensaje más importante no es que algo grande viene, sino cómo debemos prepararnos. Y la preparación verdadera no es física, es del corazón y del espíritu. Un arqueólogo egipcio, con quien he trabajado en varias ocasiones, me llevó a una cámara poco conocida debajo de la Esfinge. Hay textos aquí, me dijo, que la mayoría de mis colegas prefieren ignorar porque no encajan en la narrativa oficial. Los textos, escritos en jeroglíficos antiguos, hablan de un tiempo de caos, cuando el cielo y la tierra se mezclaron, cuando los dioses caminaron visiblemente entre los hombres y cuando el mundo antiguo terminó y uno nuevo comenzó. Estos textos describen un evento cataclísmico que transformó fundamentalmente la civilización humana. Hablan de un momento en que las leyes naturales parecieron suspenderse, cuando el tiempo fluía de manera extraña y cuando aquellos que estaban preparados pudieron ascender a un nuevo nivel de existencia mientras otros perecieron en la confusión.
Y lo más intrigante, estos textos indican que este evento era cíclico, que ocurre aproximadamente cada 12.500 años. Y si hacemos los cálculos desde aquella época hasta ahora, estamos exactamente en el momento en que debería ocurrir nuevamente. Esta revelación me dejó sin aliento. Si los antiguos egipcios tenían razón, si este es un ciclo natural del cosmos, entonces lo que se avecina no es aleatorio. Es un evento programado en la estructura misma del universo, tan inevitable como la salida del Sol, y quizá por eso los antiguos invirtieron tanto esfuerzo en construir monumentos que duraran milenios. No estaban construyendo tumbas, estaban construyendo cápsulas de tiempo, repositorios de conocimiento para ayudar a la humanidad futura a navegar el cambio venidero. Esta teoría me llevó a reconsiderar otros sitios megalíticos alrededor del mundo: Stonehenge en Inglaterra, Göbekli Tepe en Turquía, Pumapunku en Bolivia. Todos estos sitios tienen algo en común: una precisión astronómica imposible para su supuesta época de construcción y una durabilidad que ha resistido miles de años. Y si todos estos sitios son parte de un sistema global de memoria diseñado para transmitir información crucial a través de los ciclos de destrucción y renacimiento de la civilización, en Göbekli Tepe, considerado el templo más antiguo del mundo con más de 11.000 años de antigüedad, hay pilares con grabados que muestran constelaciones específicas y lo que parecen ser eventos cósmicos. Un astrónomo que ha estudiado estos grabados me mostró algo asombroso. Las constelaciones representadas corresponden a la posición del cielo durante un evento catastrófico conocido como el Dryas reciente, cuando un objeto cósmico impactó la Tierra causando extinciones masivas y el colapso de civilizaciones prehistóricas. Pero los grabados también muestran algo más, una representación de lo que parece ser una puerta o portal abierto en el cielo, con figuras humanoides emergiendo de él. Creo que están representando algo que vieron, me dijo el astrónomo. No solo el impacto del objeto cósmico, sino algo que ocurrió antes o después, un evento dimensional, y creo que construyeron este templo como advertencia y como guía para futuras generaciones. Estas investigaciones me llevaron a una conclusión inevitable. El evento que se avecina es parte de un ciclo cósmico que la humanidad ha experimentado antes. En ciclos anteriores, la falta de preparación llevó al colapso de civilizaciones, pero algunos sobrevivieron, y esos sobrevivientes dejaron pistas para nosotros. El problema es que hemos estado tan orgullosos de nuestros logros tecnológicos que hemos ignorado la sabiduría de los antiguos. Cuando regresé a Europa después de mis viajes por Egipto y Perú, encontré que la situación se había acelerado aún más. Mi buzón de correo electrónico estaba inundado con mensajes de personas de todo el mundo que habían escuchado sobre mi investigación y querían compartir sus propias experiencias. Leo 3 correos al azar, y todos cuentan historias similares: experiencias de tiempo dilatado, encuentros con presencias no físicas, visiones de realidades alternativas superpuestas a esta, pero un mensaje en particular captó mi atención. Venía de un físico nuclear que trabajaba en un reactor en Francia. «Necesito hablar con usted urgentemente», decía. «Estamos viendo anomalías en nuestros instrumentos que no tienen explicación. Y no estamos solos. He hablado con colegas en otras instalaciones nucleares alrededor del mundo y todos están viendo lo mismo. Algo está afectando las constantes fundamentales de la física». Coordiné una reunión con él en un café discreto en Lyon. El físico, el doctor Michel Laurent, traía consigo una carpeta llena de gráficos y datos. «Mire esto», me dijo, desplegando los gráficos sobre la mesa. «Esta es la tasa de decaimiento radioactivo del uranio 235. Ha sido constante durante miles de millones de años. Es una de las constantes más confiables que conocemos. Pero en los últimos 6 meses hemos detectado fluctuaciones minúsculas pero medibles. La tasa está cambiando. A veces se acelera ligeramente, a veces se desacelera. Son cambios de solo fracciones de porcentaje, pero no deberían ocurrir en absoluto». Le pregunté qué podría causar esto. «Esa es la pregunta del $1.000.000», respondió. «Las constantes físicas fundamentales, cosas como la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de estructura fina, se supone que son, constantes. No cambian.
Pero si lo que estamos observando es real y hemos verificado los datos cientos de veces, entonces algo está alterando las leyes fundamentales de la física. Y si esas leyes pueden cambiar, entonces todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo podría estar equivocado, o al menos incompleto. Me mostró más datos. No solo las tasas de decaimiento radioactivo estaban fluctuando, también habían detectado anomalías en cómo se comporta la luz al pasar a través de ciertos materiales, variaciones en la fuerza de la gravedad en ubicaciones específicas y comportamiento cuántico que desafiaba las predicciones de la mecánica cuántica estándar. Es como si el universo estuviera recalibrándose, dijo, como si estuviera preparándose para operar bajo un nuevo conjunto de reglas. Le pregunté si había compartido esto con las autoridades. Lo hemos intentado, respondió con frustración. Pero cuando presentamos estos datos, nos dicen que deben ser errores de medición, que nuestros instrumentos están defectuosos, pero no lo están. Hemos calibrado y recalibrado. Los datos son sólidos. Y creo que saben que los datos son sólidos. Simplemente no quieren reconocerlo porque las implicaciones son demasiado perturbadoras. Si las leyes de la física están cambiando, toda nuestra civilización tecnológica está construida sobre una base que podría no ser estable. Esta conversación agregó una dimensión completamente nueva a mi investigación. No solo estábamos enfrentando un evento dimensional o un cambio en la conciencia, estábamos enfrentando una transformación fundamental de la realidad física misma. Y si las constantes físicas podían cambiar, ¿qué más era posible? Decidí que necesitaba hablar con alguien que entendiera tanto la física de vanguardia como las dimensiones filosóficas y espirituales de lo que estábamos enfrentando. A través de conexiones en el mundo académico, conseguí una reunión con el doctor Dave Bohm. Bueno, no con él directamente ya que falleció hace años, pero con uno de sus estudiantes más brillantes que había continuado su trabajo sobre el orden implicado y la naturaleza holográfica del universo. El doctor Jonathan Rivas me recibió en su modesto apartamento en Londres, rodeado de libros y pizarras llenas de ecuaciones complejas. Bohm lo vio venir, me dijo después de que le explicara todo lo que había descubierto. Su teoría del orden implicado sugiere que el universo observable, lo que él llamaba el orden explicado, es sólo una proyección de un orden más profundo, el orden implicado. Y sugirió que la transición entre estos órdenes no es estática. Hay momentos en que el orden implicado se hace más accesible, más visible. Creo que eso es lo que está comenzando a ocurrir ahora. Me explicó que según la visión de Bohm, la conciencia y la materia no son fundamentalmente diferentes. Ambas emergen del mismo orden implicado. Por lo tanto, cambios en el orden implicado afectarían tanto la realidad física como la conciencia simultáneamente, lo que sus investigaciones están mostrando, dijo el doctor Rivas, es evidencia de que el orden implicado está volviéndose más accesible. Las fluctuaciones en las constantes físicas, los cambios en el campo magnético, las experiencias de conciencia expandida, todos son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno subyacente. Le pregunté qué creía que pasaría cuando este proceso se completara. Si el orden implicado se volviera completamente accesible a la conciencia humana, respondió pensativamente, experimentaríamos la realidad de una manera fundamentalmente diferente. Veríamos las conexiones que normalmente están ocultas, comprenderíamos que todo está interconectado en un nivel profundo, el tiempo y el espacio serían revelados como constructos relativos en lugar de absolutos, y potencialmente podríamos acceder a capacidades que actualmente consideramos sobrenaturales, pero que en realidad son simplemente naturales en un estado más expandido de conciencia. Pero, agregó con seriedad, este tipo de cambio puede ser profundamente desorientador para mentes que no están preparadas. Imagina que has pasado toda tu vida en una habitación pequeña y de repente las paredes desaparecen y te encuentras en un paisaje vasto e infinito. Algunos se maravillarían con la libertad, otros se sentirían perdidos y aterrorizados. La preparación, la cultivación de una mente estable y flexible será crucial. Esta conversación reforzó lo que había estado escuchando de los ancianos indígenas y de los textos antiguos. La preparación no era opcional, era esencial.
Pero ¿cómo preparamos a la humanidad para algo tan profundo? ¿Cómo le explicas a alguien que la realidad misma está a punto de cambiar? Decidí que necesitaba crear algún tipo de red, reunir a personas de diferentes campos que estuvieran conscientes de lo que estaba ocurriendo y que pudieran trabajar juntas para desarrollar estrategias de preparación. Con la ayuda de contactos en todo el mundo, organicé una conferencia privada en un lugar remoto en Suiza. Invité a físicos, neurocientíficos, ancianos indígenas, monjes budistas, psicólogos y personas que habían tenido experiencias directas de estados expandidos de conciencia. La conferencia duró una semana completa. Durante esa semana emergieron varios consensos importantes. Primero, todos acordamos que algo significativo estaba ocurriendo y que era global en alcance. Segundo, reconocimos que este evento probablemente era natural y cíclico, no causado por humanos, aunque nuestras acciones pudieran estar influyendo en cómo se desarrolla. Tercero, comprendimos que la preparación más importante era psicológica y espiritual, no física o tecnológica. Desarrollamos lo que llamamos el protocolo de transición, un conjunto de prácticas y principios diseñados para ayudar a las personas a navegar el cambio venidero. El protocolo incluía prácticas diarias de meditación y contemplación, ejercicios para cultivar la ecuanimidad frente a experiencias inusuales, técnicas para mantener el anclaje en el cuerpo físico mientras se experimenta la expansión de conciencia y métodos para desarrollar comunidades resilientes que pudieran apoyarse mutuamente durante el periodo de transición. Uno de los elementos más importantes del protocolo era lo que llamamos testigos conscientes, personas entrenadas específicamente para mantener la calma y la claridad durante eventos perturbadores que pudieran servir como anclas de estabilidad para otros. La idea era crear una red de estos testigos conscientes en comunidades alrededor del mundo, de modo que cuando el evento ocurriera, habría personas preparadas que pudieran ayudar a otros a procesar lo que estaba sucediendo. También desarrollamos materiales educativos diseñados para ser distribuidos ampliamente, explicando en términos accesibles lo que podría estar ocurriendo y cómo prepararse. No queríamos crear pánico, pero sentíamos la responsabilidad ética de informar a las personas. La ignorancia podría llevar a respuestas basadas en el miedo que empeorarían la situación. El conocimiento, esperábamos, permitiría respuestas más sabias y medidas. Después de la conferencia comencé a implementar el protocolo de transición con grupos pequeños en diferentes ciudades. La respuesta fue abrumadora. En cada ciudad, cientos de personas aparecían a las sesiones. Todas sentían que algo estaba cambiando, todas buscaban comprensión y herramientas para navegar ese cambio. Y lo más notable, muchas de estas personas ya estaban teniendo experiencias que validaban todo lo que estábamos discutiendo. En Barcelona, una mujer me contó que durante las últimas semanas había experimentado episodios en los que podía ver el esqueleto energético de las personas, campos de luz que rodeaban sus cuerpos físicos. En Tokio, un hombre describió momentos en que podía percibir los pensamientos y emociones de otros como si fueran suyos. En Sao Paulo, un grupo entero reportó haber visto simultáneamente estructuras geométricas de luz flotando sobre la ciudad una noche. Estos reportes no venían de personas marginales, venían de profesionales educados, escépticos que se sorprendían tanto como cualquiera por lo que estaban experimentando. Lo que se hizo evidente es que ya estábamos en las etapas iniciales del cambio. No era algo futuro, era algo que ya estaba ocurriendo, solo que gradualmente y desigualmente. Algunas personas eran más sensibles y ya estaban experimentando los efectos, otras aún no notaban nada inusual, pero todos eventualmente serían afectados. Durante este tiempo también mantuve contacto regular con mi amigo astrofísico en Chile y con otros científicos que estaban monitoreando los fenómenos objetivos. Los reportes eran consistentes. Las señales del espacio continuaban aumentando en frecuencia e intensidad. El campo magnético terrestre continuaba debilitándose y moviéndose erráticamente. Las anomalías cuánticas se multiplicaban. Todo apuntaba hacia un evento de convergencia que se aproximaba rápidamente, pero también había señales más sutiles. Los animales estaban comportándose de manera extraña. Pájaros que normalmente migran en ciertas direcciones estaban volando en patrones erráticos.
Ballenas y delfines estaban varando en playas en números sin precedentes. Insectos estaban apareciendo en lugares y épocas del año donde no deberían estar. Era como si toda la biosfera estuviera respondiendo a algo que los humanos apenas estábamos comenzando a detectar con nuestros instrumentos. Un biólogo marino con quien hablé me ofreció una teoría fascinante. Los animales son más sensibles a los campos electromagnéticos que nosotros, me explicó. Muchas especies los usan para navegación. Si esos campos están cambiando tan dramáticamente como sugieren los datos, tiene sentido que los animales estén confundidos. Sus sistemas de navegación internos les están dando información contradictoria. Pero hay más. Creo que los animales también son sensibles a cambios dimensionales de maneras que no comprendemos completamente. Podían estar percibiendo aspectos de la realidad que nosotros filtramos. Y si esos aspectos están volviéndose más prominentes, explicaría por qué tantas especies están actuando tan fuera de carácter. Ahora bien, es importante aclarar algo. No estoy sugiriendo que debamos abandonar la ciencia y la tecnología y retroceder a formas primitivas de vida. Todo lo contrario. Creo que necesitamos una síntesis entre el conocimiento antiguo y el conocimiento moderno. Los antiguos comprendían los ciclos cósmicos y las dimensiones de la conciencia. Nosotros comprendemos la física cuántica y la astrofísica. Si combinamos ambos tipos de conocimiento, podríamos no solo sobrevivir al evento venidero, sino prosperar en la nueva realidad que emergerá. Esta idea de síntesis me llevó a conectar con un grupo de científicos y místicos que han estado trabajando juntos en lo que llaman Proyecto Integración. Este proyecto reúne a físicos cuánticos, neurocientíficos, monjes budistas, chamanes indígenas y otros especialistas de diversas disciplinas. Su objetivo es desarrollar un marco comprensivo que explique tanto los fenómenos físicos que estamos observando como las experiencias de conciencia expandida que las personas están reportando. Me invitaron a una conferencia privada en un monasterio en las montañas de Bután. Durante 3 días escuché presentaciones que desafiaron todo lo que creía saber. Un físico del MIT presentó ecuaciones que sugieren que la conciencia no es un producto del cerebro, sino un campo fundamental del universo, tan básico como el espacio y el tiempo. Un neurocientífico de la Universidad de Cambridge mostró escáneres cerebrales de meditadores avanzados que revelan patrones de actividad neuronal que no deberían ser posibles según nuestra comprensión actual del cerebro. Y un lama tibetano explicó técnicas milenarias para navegar conscientemente entre diferentes estados de realidad. Lo más fascinante fue cuando todos estos conocimientos se unieron en una teoría unificada. Según esta teoría, el universo opera en ciclos de expansión y contracción no solo a nivel físico, como el Big Bang y el posible Big Crunch, sino también a nivel dimensional. Periódicamente, el universo experimenta lo que ellos llaman respiraciones dimensionales, momentos en que las barreras entre dimensiones se vuelven permeables. Durante estos momentos, la conciencia puede expandirse naturalmente para percibir realidades que normalmente están ocultas. Y estamos entrando en una de estas respiraciones ahora. Piénsenlo como el amanecer, explicó uno de los físicos. Antes del amanecer el mundo está en oscuridad, solo vemos sombras. Pero cuando el sol sale todo se ilumina y podemos ver con claridad. De manera similar estamos aproximándonos a un amanecer dimensional. Las sombras que hemos estado viendo, los fenómenos inexplicables, las experiencias místicas, son como los primeros rayos de luz antes del amanecer completo. Cuando el sol salga plenamente, nuestra percepción de la realidad será completamente transformada. Le pregunté cuándo creía que ocurriría este amanecer dimensional. Los modelos sugieren que ya estamos en las etapas iniciales, respondió. El proceso probablemente se desarrollará durante varios años, acelerándose gradualmente hasta alcanzar un punto crítico. Ese punto crítico podría estar a meses o a unos pocos años de distancia. Y cuando llegue, no será gradual, será repentino, como cuando el sol finalmente aparece en el horizonte. Esta información confirmó lo que había estado escuchando de múltiples fuentes, pero también plantea una pregunta crucial. ¿Qué experimentaremos exactamente cuando esto ocurra? Las respuestas varían, pero hay algunos temas comunes.
Muchos predicen un momento de desconcierto inicial cuando la realidad tal como la conocemos parezca volverse fluida e inestable. Podría haber efectos físicos, fallos en sistemas tecnológicos, comportamiento errático en animales, fenómenos atmosféricos inusuales, pero los efectos más profundos serán psicológicos y espirituales. Las personas podrían experimentar repentinamente memorias que no son suyas, como si tuvieran acceso a la memoria colectiva de la humanidad. Podrían sentir conexiones profundas con otros seres humanos, como si los límites entre el yo y el otro se difuminaran. Y muchos experimentarán lo que se describe como un despertar espiritual repentino, un momento de claridad en el que comprenden su verdadera naturaleza más allá del ego físico. Pero, y esto es crítico, la experiencia variará enormemente dependiendo del estado de consciencia de cada individuo. Aquellos que han cultivado la estabilidad mental a través de prácticas contemplativas navegarán estos cambios con relativa facilidad. Aquellos que están profundamente identificados con su ego y con realidades materiales podrían experimentar crisis profundas. Imagínense despertar un día y descubrir que todo lo que creían saber sobre la realidad era solo una pequeña fracción de la verdad. Para algunos esto será liberador, para otros será aterrador. Esta disparidad en cómo las personas experimentarán el evento plantea serios desafíos sociales. En un mundo donde algunos perciben múltiples dimensiones mientras otros aún están anclados en la percepción tridimensional, ¿cómo funcionará la sociedad? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cómo tomaremos decisiones colectivas? Estas son preguntas que necesitamos comenzar a considerar ahora. Un sociólogo que forma parte del proyecto Integración ha estado trabajando en escenarios de cómo podría evolucionar la sociedad humana post-evento. Según sus modelos, habrá un periodo inicial de caos que podría durar desde semanas hasta meses, dependiendo de qué tan repentino sea el cambio. Durante este periodo, las instituciones tradicionales podrían colapsar temporalmente. Los sistemas económicos basados en la escasez y la competencia podrían volverse obsoletos si la nueva percepción de la realidad incluye una comprensión de la abundancia fundamental del universo. Sin embargo, él es optimista sobre el resultado final. Los humanos somos increíblemente adaptables, me dijo. Hemos sobrevivido glaciaciones, erupciones volcánicas masivas, pandemias. Sobreviviremos esto también. Y no solo sobreviviremos, prosperaremos, porque este cambio no es una catástrofe, es una evolución. Estamos siendo invitados a crecer más allá de nuestras limitaciones actuales. Esta perspectiva me dio esperanza, pero también aumentó mi sentido de urgencia. Si realmente estamos tan cerca de este evento, necesitamos comenzar a prepararnos ahora, no con miedo, sino con intención y sabiduría. Y la preparación no requiere tecnología avanzada o recursos masivos, requiere algo mucho más simple, trabajo interior. Pasé las últimas semanas desarrollando lo que llamo un protocolo de preparación dimensional basado en las enseñanzas que he recopilado de diferentes tradiciones. Este protocolo incluye prácticas diarias de meditación para cultivar la estabilidad mental, ejercicios de visualización para expandir gradualmente la percepción, y técnicas de anclaje para mantener la conexión con el cuerpo físico durante estados expandidos de conciencia. También incluye prácticas comunitarias porque creo firmemente que navegaremos mejor este cambio juntos que separados. He compartido este protocolo con grupos pequeños en diferentes ciudades. La respuesta ha sido extraordinaria. La gente está hambrienta de esta información. Sienten que algo está cambiando, aunque no puedan articular exactamente qué. Y cuando les proporciono un marco para comprender lo que están sintiendo y herramientas para trabajar con ello, experimentan un alivio tangible. El miedo se transforma en curiosidad. La ansiedad se convierte en anticipación. Una mujer en una de estas sesiones me dijo algo que me llegó profundamente. Durante años he sentido que algo estaba mal conmigo, me confesó. He tenido experiencias extrañas, visiones, sensaciones de estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Los médicos no encontraban nada malo físicamente. Los psicólogos sugerían medicación. Pero ahora entiendo que no había nada malo conmigo. Simplemente estaba sintonizando con algo que aún no es visible para todos. Soy una de las primeras en despertar.
y en lugar de sentirme sola y asustada, ahora me siento parte de algo más grande. Historias como esta me confirman que estamos en el camino correcto. El evento que se avecina no es algo que deba temerse, es algo que debe comprenderse y navegarse con conciencia. Y aunque no podemos detenerlo, podemos elegir cómo respondemos a él. Ahora sé que muchos se preguntarán, ¿y si todo esto es una ilusión? ¿Y si las señales que estamos interpretando son solo coincidencias? ¿Y si no ocurre nada? Estas son preguntas válidas. Y mi respuesta es esta: incluso si el evento específico no ocurre exactamente como lo anticipamos, el proceso de preparación sigue siendo valioso. Las prácticas de meditación, el cultivo de la conciencia, el desarrollo de la compasión, la construcción de comunidades resilientes, todas estas cosas mejoran nuestra calidad de vida independientemente de lo que el futuro traiga. Pero personalmente, después de 3 meses de investigación intensiva, después de hablar con científicos, místicos, ancianos indígenas, físicos cuánticos y personas que están experimentando ya los primeros efectos del cambio, estoy convencido de que algo fundamental está ocurriendo. Los datos son demasiado consistentes. Las convergencias entre tradiciones antiguas y descubrimientos modernos son demasiado precisas. Las experiencias personales reportadas son demasiado similares entre sí para ser coincidencia. Se avecina algo que no podemos detener, pero no necesitamos detenerlo. Necesitamos comprenderlo, prepararnos para ello y finalmente abrazarlo, porque este no es el fin de la humanidad, es el nacimiento de una nueva era de la conciencia humana. Y todos nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de esta transformación. En las próximas semanas y meses los signos serán más evidentes. Las anomalías se multiplicarán. Más personas tendrán experiencias que desafíen su comprensión de la realidad. Y llegará un momento en que ya no será posible ignorar o negar lo que está sucediendo. Cuando ese momento llegue, espero que recordemos esta conversación. Espero que tengamos las herramientas para navegar el cambio con gracia y espero que podamos ayudar a otros que estén confundidos o asustados. Porque al final este no es un evento que experimentaremos como individuos aislados. Lo experimentaremos como colectivo, como especie, como parte de un cosmos que está constantemente evolucionando hacia niveles más altos de complejidad y conciencia. Y nuestro papel no es resistir este cambio, sino fluir con él, aprender de él y finalmente ser transformados por él. Durante mi último día en el Observatorio Europeo Austral volví a reunirme con mi amigo astrofísico, le mostré todo lo que había investigado, todas las conexiones que había hecho. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó mirando por la ventana hacia el cielo nocturno, lleno de estrellas que brillaban sobre el desierto de Atacama. «Sabes», dijo finalmente, «cuando me decidí a estudiar astrofísica pensaba que los misterios del universo eran matemáticos, que si pudiéramos desarrollar las ecuaciones correctas, lo comprenderíamos todo. Pero después de 50 años estudiando el cosmos, me doy cuenta de que los misterios más profundos no son matemáticos, son existenciales. No se trata solo de entender cómo funciona el universo, sino de comprender nuestro lugar en él. Y quizá, solo quizá, estamos a punto de obtener una respuesta a esa pregunta más fundamental». Me volví hacia él y pregunté, «¿Tienes miedo?». Sonrió levemente. «No, tengo curiosidad y tengo esperanza, porque si hay algo que he aprendido estudiando el universo es que tiende hacia el orden, hacia la complejidad, hacia la belleza. Si este evento es parte del proceso natural del cosmos, entonces confío en que al final nos llevará a algo mejor. Puede ser doloroso, puede ser confuso, pero será parte de nuestra evolución». Esa conversación resume perfectamente cómo me siento al compartir todo esto con ustedes hoy. Sí, se avecina algo grande. Sí, cambiará todo lo que conocemos. Y no, no podemos detenerlo, pero no necesitamos tenerle miedo. Necesitamos prepararnos, mantener la mente abierta, cultivar la compasión y confiar en el proceso, porque estamos participando en algo extraordinario. El despertar de la conciencia humana a su verdadero potencial.
Los próximos años serán los más interesantes en la historia de nuestra especie. Veremos cosas que generaciones anteriores solo pudieron imaginar. Experimentaremos realidades que desafiarán todo lo que creíamos saber. Y al otro lado de esta transformación emergeremos como algo nuevo, algo que aún no podemos concebir completamente, pero que intuimos será más hermoso, más consciente, más alineado con la naturaleza profunda del universo. Así que les dejo con esto. Presten atención a las señales, escuchen su intuición, cultiven su interior, conecten con otros y prepárense no para el fin, sino para un nuevo comienzo, porque lo que se avecina no es la destrucción, es el renacimiento, y todos estamos invitados a participar. El velo se está levantando, las dimensiones se están alineando, y pronto, muy pronto, veremos lo que siempre ha estado ahí, esperando a que estuviéramos listos para percibirlo. No podemos detener este proceso, pero podemos elegir cómo lo vivimos. Podemos elegir el miedo o la curiosidad, la resistencia o la aceptación, la separación o la unidad. Yo he hecho mi elección, he elegido la curiosidad, la aceptación y la confianza en que este proceso, por más desconcertante que pueda ser, nos llevará a donde necesitamos estar. Espero que ustedes también hagan su elección, porque el tiempo se acaba, el evento se acerca, y cuando llegue, cuando el velo finalmente se levante por completo, espero que estemos listos para ver, para comprender y para dar el siguiente paso en nuestra evolución como especie consciente en un universo multidimensional. Se avecina algo que no podemos detener y quizá, solo quizá, eso es exactamente lo que necesitamos, no un final, sino un comienzo, no destrucción, sino transformación, no el cierre de un capítulo, sino la apertura de un libro completamente nuevo en la historia de la humanidad y nuestra relación con el cosmos infinito que nos rodea y del cual somos parte integral. El camino está ante nosotros, las señales están en todas partes, y el momento de prepararnos es ahora, porque cuando llegue el momento, y créanme, llegará, necesitaremos toda la claridad, toda la estabilidad y toda la sabiduría que hayamos cultivado, no para evitar lo inevitable, sino para navegarlo con gracia, con conciencia y con la profunda comprensión de que estamos participando en algo sagrado, el despertar de una especie. Pero hay más que necesito compartir. En las últimas semanas, los eventos se han acelerado de maneras que incluso yo no anticipé. He recibido informes de múltiples fuentes que sugieren que los gobiernos están intensificando sus preparativos en secreto. Un contacto en el Pentágono me filtró documentos que muestran que el ejército estadounidense ha estado entrenando a unidades especiales en lo que llaman operaciones de realidad no convencional, esencialmente preparándose para escenarios donde las leyes normales de la física ya no se aplican de manera predecible. En Rusia se ha construido una red de búnkeres subterráneos masivos en los últimos 5 años, oficialmente para protección contra ataques nucleares, pero algunos insiders sugieren que su propósito real es diferente: crear espacios donde las personas puedan estar protegidas de los efectos electromagnéticos y dimensionales del evento venidero. China ha estado reubicando silenciosamente instalaciones críticas de gobierno a ubicaciones remotas en el interior del país, lejos de las áreas costeras densamente pobladas. Lo más revelador es que los ultrarricos, aquellos con acceso a información privilegiada, están haciendo movimientos interesantes. Hay un aumento notable en la compra de propiedades en lugares específicos alrededor del mundo, lugares que, cuando los examinas, resultan estar en lo que los antiguos consideraban sitios de energía positiva, lugares donde el velo entre dimensiones tradicionalmente ha sido más delgado. Nueva Zelanda, ciertas partes de Escocia, regiones montañosas de los Andes, áreas específicas de Mongolia, todos están viendo una afluencia de inversión por parte de los más ricos del mundo. Un arquitecto que ha sido contratado para diseñar varias de estas propiedades me contó algo revelador. Me piden diseñar estas estructuras con especificaciones muy inusuales, me dijo.
geometrías específicas, orientaciones precisas hacia puntos cardinales, incorporación de ciertos cristales y metales en la construcción, sistemas de ventilación que permiten la circulación de energía, además de aire. No están construyendo casas normales. Están construyendo algo más parecido a templos o cámaras de iniciación. Es como si estuvieran tratando de crear entornos que faciliten el tránsito hacia cualquier nueva realidad que se avecine. Este conocimiento de que la élite se está preparando en secreto mientras mantienen a la población general en la ignorancia me enoja y me motiva al mismo tiempo. Me enoja porque representa una injusticia fundamental. Si algo tan transformador está por ocurrir, todos merecen saber y tener la oportunidad de prepararse, no solo aquellos con recursos, pero también me motiva porque hace que mi trabajo de difundir esta información sea aún más crítico. Durante una conferencia reciente en Ámsterdam, algo extraordinario ocurrió que confirmó para mí que estamos muy cerca del evento. Estaba a mitad de mi presentación sobre los cambios en el campo magnético terrestre cuando de repente todos en la sala simultáneamente experimentamos algo inusual. El tiempo pareció detenerse. No ralentizarse, sino literalmente detenerse. Podíamos mover nuestros cuerpos, podíamos pensar, pero todo lo demás estaba congelado. Una mosca que había estado volando por la sala estaba suspendida inmóvil en el aire. El ruido del tráfico fuera de la ventana había cesado completamente. El reloj en la pared estaba detenido. Este estado duró lo que percibimos como aproximadamente 1 minuto, aunque cuando el tiempo se reinició, descubrimos que según los relojes no había pasado ningún tiempo en absoluto. Fue como si hubiéramos experimentado colectivamente un momento fuera del flujo normal del tiempo. Después del evento, cuando el shock inicial pasó, documentamos cuidadosamente lo que cada persona había experimentado. Los reportes fueron notablemente consistentes. Todos habían experimentado el mismo congelamiento del tiempo. Varios habían percibido una presencia durante ese momento congelado, algo vasto e inteligente que nos observaba. Y todos sintieron un mensaje implícito. Esto es solo una muestra, se avecina mucho más. Ese incidente me convenció de que ya no estamos simplemente investigando un evento futuro, estamos viviendo las etapas iniciales de ese evento ahora. El velo no se levantará de repente en algún momento futuro. Se está levantando gradualmente ahora, con momentos de mayor intensidad, interrumpiendo cada vez más el flujo normal de la realidad. Desde entonces he escuchado reportes similares de todo el mundo. En Sydney, Australia, una clase entera de estudiantes experimentó un episodio donde las leyes de la gravedad parecieron suspenderse brevemente y objetos en el aula flotaron durante varios segundos. En México City, un autobús completo de pasajeros reportó haber visto la ciudad transformarse momentáneamente en lo que describieron como una versión más antigua y más nueva de sí misma simultáneamente, como si todas las épocas de la ciudad existieran en el mismo espacio. En Mumbai, India, miles de personas en diferentes partes de la ciudad reportaron haber escuchado simultáneamente una música del cosmos. Sonidos hermosos pero completamente ajenos que parecían venir de ninguna fuente física, ¿no? Los medios convencionales, cuando reportan estos eventos, los descartan como histeria colectiva o fenómenos meteorológicos inusuales, pero aquellos de nosotros que estamos prestando atención sabemos que son algo más, son grietas en el velo, son momentos en que la nueva realidad se filtra brevemente en la antigua y están ocurriendo con frecuencia creciente. He comenzado a mantener un mapa global de estos eventos, marcando cada incidente reportado. El patrón que emerge es fascinante. Los eventos no ocurren aleatoriamente. Están concentrados a lo largo de líneas específicas que conectan sitios antiguos sagrados. Es como si estos sitios estuvieran actuando como nodos en una red global y la energía estuviera comenzando a fluir a través de esa red, reactivando algo que había estado dormido durante milenios. Un geólogo con quien compartí este mapa notó algo adicional. Estas líneas que has identificado, me dijo, corresponden a fallas tectónicas y líneas de anomalías magnéticas. No son solo construcciones culturales o espirituales, hay una base geofísica real para ellas. Los antiguos no eligieron estos sitios al azar.
Eligieron lugares donde la corteza terrestre es más delgada, donde el campo magnético es más débil, donde las energías subterráneas están más cerca de la superficie. En otras palabras, eligieron lugares donde la barrera entre dimensiones ya era naturalmente más delgada. Esta comprensión me llevó a una nueva línea de investigación. Si los sitios antiguos estaban ubicados estratégicamente en puntos de poder geofísico, y si estos puntos están ahora activándose, ¿qué sucedería si pudiéramos medir sistemáticamente lo que está ocurriendo en estos lugares? Con fondos de donantes privados que creen en esta investigación, organicé expediciones a varios de estos sitios para tomar mediciones detalladas. Fuimos primero a Stonehenge. Usando equipos sensibles, detectamos fluctuaciones electromagnéticas extremas dentro del círculo de piedras, fluctuaciones que seguían patrones cíclicos precisos, como si el sitio estuviera respirando energéticamente. Luego fuimos a Machu Picchu, donde grabamos sonidos de ultra baja frecuencia emanando de la Tierra, frecuencias que teóricamente podrían afectar la conciencia humana. En la Gran Pirámide detectamos lo que solo puedo describir como anomalías gravitacionales localizadas, lugares donde los objetos caían ligeramente más lento o más rápido de lo esperado. Todos estos datos apuntan a la misma conclusión. Estos sitios antiguos no son solo monumentos pasivos, son tecnologías activas, máquinas diseñadas para interactuar con las energías de la Tierra y el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender, y ahora, después de estar dormidas durante milenios, se están reactivando en respuesta al cambio global que se avecina. Pero quizás el descubrimiento más profundo vino de un experimento que realizamos en Teotihuacán, México. Trajimos a un grupo de personas con diferentes niveles de sensibilidad psíquica, desde escépticos completos hasta individuos que habían tenido múltiples experiencias místicas. Les pedimos que pasaran una noche meditando en la pirámide del Sol mientras monitoreábamos sus ondas cerebrales con EEG portátiles. Los resultados fueron extraordinarios. Durante ciertos momentos de la noche, específicamente cuando la pirámide estaba alineada con ciertas configuraciones estelares, todas las personas, independientemente de su nivel de experiencia o creencia, mostraron patrones idénticos de actividad cerebral. Sus ondas cerebrales se sincronizaron perfectamente, entrando en un estado que normalmente solo se ve en meditadores extremadamente avanzados. Y más notable aún, varios de ellos reportaron haber tenido la misma visión durante estos momentos de sincronización. Una visión de la Tierra vista desde el espacio, con corrientes de luz, conectando todos los sitios sagrados en una red global brillante. Esta visión compartida sugiere algo profundo. No solo estamos experimentando cambios individuales en conciencia, estamos experimentando el nacimiento de una conciencia colectiva más unificada. Las barreras que normalmente separan las mentes individuales se están volviendo más permeables, permitiendo experiencias compartidas y comunicación directamente a mente. De hecho, he comenzado a experimentar esto yo mismo. Durante las últimas semanas he tenido momentos en que de repente sé cosas que no debería poder saber. Información sobre personas que nunca he conocido, conocimiento sobre eventos que ocurren en lugares distantes, comprensión de conceptos científicos complejos que nunca estudié formalmente. Es como si estuviera accediendo a una base de datos colectiva de conocimiento humano. Y no soy el único. Cientos de personas me han contactado describiendo experiencias similares. Un neurocientífico teórico me ofreció una explicación posible si la conciencia es realmente no local, como sugieren algunas interpretaciones de la física cuántica. Me dijo: entonces lo que percibimos como mentes individuales separadas podrían ser simplemente puntos focales de una conciencia más grande y unificada. Normalmente, los filtros en nuestros cerebros nos hacen sentir separados, porque ese sentido de separación fue evolutivamente útil para la supervivencia. Pero si esos filtros se están debilitando debido a los cambios dimensionales en curso, entonces comenzaríamos a experimentar nuestra verdadera naturaleza como aspectos de una mente más grande. No es que estemos desarrollando nuevas habilidades, es que estamos recordando habilidades que siempre estuvieron ahí pero estaban ocultas. Esta perspectiva transforma completamente cómo pienso sobre lo que se avecina. No es una invasión de seres externos, no es un castigo cósmico,
es un despertar, es la humanidad recordando quién y qué realmente somos. Y sí será desorientador, sí desafiará todo lo que creemos saber. Pero fundamentalmente es un paso evolutivo positivo, un salto hacia una forma más expandida y unificada de existencia. Sin embargo, debo ser honesto sobre los desafíos. No todos navegarán esta transición suavemente. Aquellos que están profundamente apegados a identidades rígidas, aquellos que han construido sus vidas enteras sobre el materialismo y la separación, experimentarán esto como una muerte del ego, y en cierto sentido lo es. El ego separado debe morir para que nazca el yo expandido. Este proceso puede ser aterrador para quienes se resisten. He visto evidencia de esto en las tasas crecientes de crisis psicológicas en todo el mundo. Ansiedades inexplicables, depresión sin causa aparente, sensación de que algo fundamental está mal aunque en la superficie todo parezca normal. Los psicólogos están desconcertados por el aumento dramático en estos casos, pero creo que sé lo que está ocurriendo. Las personas están sintiendo a nivel subconsciente que el mundo tal como lo conocen está terminando. Su ego se está aferrando desesperadamente mientras el universo les invita suavemente a soltar y evolucionar. Por eso la compasión será tan crucial en los días venideros. Aquellos de nosotros que hemos hecho el trabajo interior, que hemos cultivado la estabilidad y flexibilidad mental, necesitaremos ser faros de calma para otros. Cuando el pánico amenace con extenderse, deberemos mantener la paz. Cuando el caos parezca reinar, deberemos recordar el orden subyacente, no como salvadores o gurús, sino simplemente como hermanos y hermanas humanos que han caminado un poco más adelante en el camino y pueden ayudar a otros a encontrar su equilibrio. He comenzado a entrenar grupos de personas específicamente para este rol. Los llamamos guardianes de la transición. Su función no será controlar o dirigir, sino simplemente mantener un espacio de calma y claridad. Practicamos técnicas de estabilización emocional, métodos para ayudar a otros a procesar experiencias extraordinarias sin patologizarlas y formas de crear comunidades resilientes que puedan apoyarse mutuamente durante periodos de incertidumbre. Estos guardianes de la transición se están posicionando en comunidades alrededor del mundo. Cuando el evento alcance su punto crítico, estarán ahí, listos para servir, no con planes elaborados o soluciones tecnológicas, sino con su presencia consciente y compasiva, porque al final eso es lo que más necesitaremos, presencia. La capacidad de estar completamente aquí, completamente conscientes, completamente abiertos a lo que sea que emerja, sin aferrarnos al pasado ni temer el futuro. En mis momentos de meditación profunda, he recibido lo que solo puedo describir como visiones del mundo post-transición. Y lo que veo es hermoso más allá de las palabras. Veo una humanidad que ha recordado su unidad fundamental. Veo personas comunicándose no solo con palabras, sino con comprensión directa. Veo una civilización que opera en armonía con la naturaleza porque finalmente comprende que no está separada de la naturaleza. Veo tecnología que no domina, sino que se integra con la conciencia. Veo arte, música y creación que emergen de estados expandidos de percepción, expresando bellezas que actualmente no podemos ni imaginar. ¿Llegaremos ahí sin dolor? Probablemente no. Todo nacimiento implica dolor. Pero el dolor es temporal. Lo que nacerá será permanente, o al menos durará hasta el próximo ciclo de evolución, miles o millones de años en el futuro, y ese nuevo mundo, esa nueva forma de existencia valdrá cada momento de incomodidad de la transición. Entonces, mientras me acerco al final de este relato, quiero dejarles con un mensaje simple pero profundo. No tengan miedo. Sí, se avecina algo grande. Sí, todo cambiará. Sí, será desconcertante y desafiante. Pero también será maravilloso, milagroso y evolutivamente necesario. Estamos siendo invitados a crecer. Y aunque podemos resistirnos, aunque podemos temer, creo que en lo profundo de nuestros corazones todos sabemos que este crecimiento es lo que realmente deseamos. Prepárense, no con miedo sino con anticipación. Cultiven su estabilidad interior, fortalezcan sus conexiones con otros, desarrollen flexibilidad mental, practiquen la compasión y sobre todo
mantengan sus corazones abiertos, porque cuando llegue el momento, cuando el velo finalmente se levante por completo, necesitaremos todos estos recursos para navegar hacia la nueva era que amanece. El evento se avecina, no podemos detenerlo, pero no necesitamos detenerlo, porque no es nuestro enemigo, es nuestro destino evolutivo, es la siguiente respiración del cosmos. Y nosotros, todos nosotros, tenemos el honor de experimentarlo, de participar en él, de ser transformados por él. Así que levanten sus cabezas, abran sus ojos y prepárense para ver más allá del velo, porque se avecina algo que no podemos detener. Y gracias a Dios que es así. El universo sabe lo que hace. Y nosotros, como parte integral de ese universo, estamos exactamente donde necesitamos estar, experimentando exactamente lo que necesitamos experimentar para convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. Seres plenamente conscientes, plenamente despiertos, plenamente vivos, en un cosmos multidimensional, infinitamente complejo y hermoso. El viaje apenas comienza. ¿Y qué viaje será? Los espero en el otro lado, en el nuevo mundo que está naciendo incluso mientras hablamos. Hasta entonces, manténganse fuertes, manténganse conscientes y sobre todo manténganse llenos de esperanza, porque lo mejor está por venir. Se los prometo. Gracias por acompañarme en esta investigación, gracias por su apertura mental y gracias por su valentía al considerar posibilidades que la mayoría prefiere ignorar. Sigamos preparándonos, sigamos investigando y sobre todo sigamos manteniendo nuestros corazones y mentes abiertos a lo que sea que el universo tenga preparado para nosotros. Se avecina algo y estamos listos para recibirlo.